Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de violencia bajo control, o al menos eso es lo que está informando Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Una de las principales causas de la migración, hemos estado aquí informando, es la violencia que existe no solo en México, sino en todo el mundo, como esta violencia ha impulsado a que muchas personas se vean obligadas a dejar sus lugares de origen. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que está pasando aquí en México, en el cual, recapitulándolo todo lo que ha sucedido, recordemos que hay en el 2006, cuando con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de México, se inicia lo que es llamada la guerra contra el narco, el cual deja cientos de miles de muertes, considerados por Calderón como daños colaterales. Cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, este número aumenta a lo largo de su sexenio, y una vez que llega Andrés Manuel López Obrador, lo que se logra es hacer que se detenga este crecimiento exponencial que se venía dando ya por 12 años, y una ligera disminución en cuestión de la ola de violencia que azota nuestro país, pero evidentemente 12 años de crecimiento de esta violencia, de descontrol que ha habido. Además, si se le suman factores externos como es la intromisión de Estados Unidos en lo que es la estructuración y el fortalecimiento de los grupos criminales, pues nos dan el día de hoy un México que aún está con graves problemas de violencia en todos lados. Pero vamos a ver qué es lo que se está diciendo aquí en México por parte de García Harfuch. Para ello presentamos esta nota de Enrique Méndez, titulada El país está bajo control a pesar de la violencia, sostiene García Harfuch. Aquí nos dice que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que el país está bajo control a pesar de la violencia. Esta es una declaración que no da él directamente a los medios de comunicación, sino que la da Ricardo Monreal, en el cual menciona que por motivos de que muchos de estos asuntos están bajo investigación, no se dan los datos a conocer de cuáles son las especificidades de esta lucha contra esta violencia, pero que en la comparecencia de García Harfuch ante la Cámara de Diputados, pues fue los datos que dio. También se explicó que se explicaron causas concretas, pero los hechos específicos, como digo, no se dan a conocer. En lugares donde recientemente ha aumentado la violencia, informa que es Querétaro, Estado de México, Oaxaca y Guerrero, pero que el origen de las matanzas lo dará, según él, a conocer conforme se vayan desahogando todas estas investigaciones. García Harfuch informó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rediseñado y reforzado el programa de seguridad, no solo con un enfoque de atención a las causas como aplicó el gobierno anterior, sino con una política de inteligencia. Cito lo que dijo, dice: en algunos lugares se requerirá reforzar el sistema de seguridad y, fundamentalmente, lo que se está rescatando y recuperando es la coordinación interinstitucional entre policías municipales, estatales, ministerios públicos, fiscalías, tribunales superiores de justicia y las secretarías de la defensa y la marina. Estas son las declaraciones que dio. Yo, en un análisis que hice a inicios del sexenio pasado, era que esta política de abrazos no balazos, lo que tenía como objetivo era, en los primeros 5 años de gobierno, quitar del crimen organizado todas aquellas personas, sobre todo jóvenes, que se habían integrado a estos grupos delictivos debido a la falta de oportunidades, en el cual se buscaba rescatar a todos estos jóvenes para que en determinado momento, al 5.º año de gobierno, ya los que quedaran dentro de estas organizaciones fueran precisamente porque eran personas criminales que no intentaban salir de ese problema. Evidentemente no se esperaba lo que fue la pandemia del COVID-19, la cual, bueno, retrasó bastante. También lo que se buscaba era fortalecer las instituciones, sobre todo lo que era la Guardia Nacional, que el día de hoy está fortalecida con un respaldo constitucional, en el cual, bueno, veremos cómo funciona de aquí en adelante, debido a que ya se han reportado violación de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional. Incluso en el rango de confiabilidad está por debajo de la defensa y de Marina, algo que también pues da
ciertos indicios de que hay cosas que se tienen que mejorar en una institución que es prácticamente nueva. Bueno, yo en aquel entonces decía que al 5.º año de gobierno se iba a cambiar un tanto esta política de abrazos no balazos por una política ya un poquito más agresiva para ir en contra de los cárteles de la droga. No se logró así por lo que digo de la pandemia, pero vemos como el día de hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum ya empieza a cambiar esta tónica de continuar luchando con las causas de que originan que muchas personas se unan a estos grupos criminales y por otro lado empezar a fortalecer como se dice aquí, ¿no? La interinstitución en donde haya una coordinación entre el gobierno federal, estatal, municipal en el ámbito de la seguridad y que de manera coordinada ellos puedan combatir el crimen organizado. Es una de las ventajas que tiene el crimen. Están ellos bastante bien organizados, muy bien armados, y cosa que el gobierno en sus diferentes niveles no existe una organización como tal. Es algo por lo que se está luchando y esperemos que se dé, pero este es el camino que veremos en los siguientes años. Evidentemente aquí lo importante es ver que en cierta manera reconocen que hay violencia todavía en nuestro país, aunque normalmente en las mañaneras desde el gobierno de López Obrador y actualmente se habla de que todo está bien, de que se está trabajando, pero ese es un discurso que queda bien para los medios de comunicación, pero que las personas que están en medio de la batalla donde se están generando los muertos, la violencia que está expulsando a personas de sus lugares de origen, pues evidentemente ellos no pueden estar de acuerdo con estas declaraciones oficiales, y pues es de lo que hablamos aquí. Hemos estado publicando cómo está la violencia en diferentes partes de la República, aunque es una violencia generalizada en todo el territorio mexicano. Hay unos lugares en donde de repente brota más. Evidentemente no todo esto es producto de hace 12 años, ¿no? Desde Calderón y después con Peña Nieto, ni siquiera de lo que se ha hecho durante el gobierno de López Obrador, sino también ha habido cierta injerencia por parte del gobierno norteamericano, y eso es algo de lo que está pasando en Sinaloa. Aquí presentamos esta nota de Emir Olivares, Arturo Sánchez e Irene Sánchez. Dice, tras arresto del Mayo subieron 347% asesinatos en Sinaloa. Esto según las declaraciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí nos informan cómo aumentó en 347% la criminalidad allá en Sinaloa. Esto se da en un informe que se da en el Gabinete de Seguridad durante una de las conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde Marcela Figueroa, quien es la titular de esta secretaría, pues detalló que el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa se había mantenido estable entre enero y agosto del año en curso, más sin embargo las confrontaciones internas entre facciones del cartel de Sinaloa empeoró las cosas. Recordemos que esto se da a raíz de que el Mayo fue entregado a las autoridades norteamericanas el pasado 25 de julio, en donde primero se había especulado que había sido una negociación para que el Mayo se hubiese entregado. Ya después se habló de que había sido un secuestro, y al día de hoy Estados Unidos no ha informado con exactitud cómo es que se dio este traslado. Ha estado bastante opaca esta colaboración entre Estados Unidos y México para saber cómo, si en dado caso de que el Mayo hubiese sido secuestrado, el gobierno mexicano tendrá que utilizar las vías legales para solicitar que sea regresado a territorio mexicano, ya que las leyes internacionales prohíben que se haga este tipo de cosas, además de que si fue secuestrado por quién. Evidentemente, si Estados Unidos permitió que un avión pirata ingresase a su territorio aéreo y entregase al Mayo Zambada, pues evidentemente fue colaborador de este secuestro, y pues evidentemente sería igualmente culpable. Pero aquí vemos cómo esta injerencia de Estados Unidos por permitir que la violencia en nuestro país aumente. El no colaborar es contribuir a que el caos continúe, evidentemente con un gobierno que no es a modo a los intereses de Estados Unidos, y por el que utilizan este tipo de prácticas para presionar, intentar ingerir en las decisiones que se dan en nuestro país. Lo hemos visto recientemente con las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en donde se mete en asuntos que no le incumben a él, dando opiniones y juzgando lo que se está haciendo en nuestro país pues totalmente en un acto de injerencia de un gobierno externo, en el cual, bueno, pues también aquí se debe de entender un tanto de dónde viene esta violencia que continúa en nuestro país. Ojalá y que
pues en el futuro esto cambie. Vamos a ver cómo se da esta relación. En otra noticia referente también a la violencia que está ocurriendo, presentamos esta nota titulada Protestan en Puente de Nuevo Laredo por decesos causados por militares y Guardia Nacional. No todo es ni Estados Unidos, ni el viejo régimen que todavía no se termina de ir, sino incluso hay cosas como la Guardia Nacional, que es algo ya de este gobierno, están incurriendo también en acciones que tendrán que revisarse para que dejen de motivarse. Hemos estado hablando constantemente como principalmente en la frontera sur la Guardia Nacional ha empezado a cubrir funciones que no le competen en el ámbito migratorio, pero vemos también como en el norte ya también se están dando estos casos que tendrán que revisarse. Aquí familiares de personas que han perdido la vida por herida de arma de fuego o en situaciones en las que estuvieron involucradas elementos de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano han bloqueado exactamente el puente internacional 3 del comercio mundial que está en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la frontera con Laredo, Texas, donde han exigido la justicia y la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los manifestantes enarbolaron pancartas con mensajes como clausurado por fallarle a las víctimas y exigimos justicia para Iris. Iris es una menor de 8 años, la cual, así como ella, tanto ella como Armando Hernández de 18, Heide Miriam Pérez de 5 y otras víctimas mortales, sus familiares han hecho este bloqueo para solicitar que se les haga caso y que sean atendidas sus demandas de esclarecimiento de qué es lo que pasó y que sobre todo que deje de ocurrir. A esta movilización también se unieron propietarios de ranchos y sus trabajadores, quienes reprocharon los retenes militares en territorio tamaulipeco. El ranchero, por ejemplo, Virgilio Martínez, señaló que los elementos castrenses los revisan cuando entran y salen de sus trabajos. Dice, nos toman fotos, revisan los vehículos y roban pertenencias. No se identifican, aunque sabemos que son militares por su uniforme y las patrullas oficiales. Además, sostuvieron que la Fiscalía General de la República no ha documentado las investigaciones y por ello ningún juez de control ha procedido contra militares o guardias nacionales. Esta es una de las situaciones que está ocurriendo y que habrá que revisarse. De nada sirve esta elección del Poder Judicial cuando pues la Fiscalía General de la República no está haciendo también su trabajo. Se criticó bastante durante el gobierno de López Obrador la función de esta Fiscalía. Todo indica que las cosas continúan igual y bueno, tendrá que el gobierno voltear a ver exactamente qué es lo que está haciendo la Fiscalía, porque si no, de nada servirá si no se le da salida a esto. Hemos exigido nosotros allá en Estados Unidos que tanto el Servicio de Migración como Guardia Nacional, que también a veces están involucrados en el tema de migrantes y que muchos migrantes han muerto una vez que son detenidos por ellos. Vemos aquí como también la Guardia Nacional ya se empieza a ver en esto que tanto se criticó de estos daños colaterales. Tendrá que revisarse. No creo yo que tenga que ser una política totalmente de abrazos, no balazos, sino disparar ni una sola bala, pero sí tendrán que tener cuidado porque aquí si revisamos, pues las víctimas han sido menores. Así como se dejó en su momento a este capo que fue detenido, se le dejó en libertad para evitar la muerte de personas que se hiciesen una balacera que saliera de control y hubiera muchos muertos. El día de hoy creo que la Guardia Nacional se supone que ya está capacitada precisamente para visualizar estos derechos humanos que tienen y saber tomar decisiones de cuándo ejercer la violencia y cuándo no. Habrá que seguir investigando sobre este tema, pero es un tanto el panorama de este México en el que vivimos. Hemos estado informando en los diferentes estados cómo está la situación, de cuántos muertos hay, estos enfrentamientos entre los cárteles de la droga, y el día de hoy pues presentamos un tanto lo que está haciendo el gobierno federal, que bueno, lamentablemente, como yo he mencionado en el aspecto migratorio, que ha quedado mucho que deber. Creemos que en el aspecto de la violencia también hay mucho trabajo por hacer y evidentemente las expectativas son grandes, pero son expectativas que los mismos gobiernos de Morena han dicho que van a resolver algo. Entonces el día de hoy la población está pidiendo exactamente que cumplan lo que han prometido, un punto de inflexión, ciertos números, ciertos datos que se tienen no son suficientes, se necesita un cambio drástico, se necesita tener todos los datos para saber exactamente cuál es la verdadera situación en este fenómeno de violencia que pues es una constante en todo el territorio nacional, y con ello pues esperemos que en estos años
no podemos estar contentos con esa pequeña disminución que hubo en el gobierno pasado, en el cual ya hizo bastante con frenar este crecimiento exponencial del número de delitos que se estaban cometiendo. El día de hoy ya se van a esperar que en estos 6 años sea una disminución drástica. Y para ello, bueno, influyen muchos factores, entre ellos pues la relación de respeto entre México y Estados Unidos, el frenar la continua llegada de armamento para las organizaciones criminales y el fortalecimiento tanto en cuestión de armamento de nuestras fuerzas del orden, pero también como de la capacitación para evitar que estos hechos de muertes colaterales se esté dando, y sobre todo de estas extorsiones que están haciendo elementos de la Guardia Nacional, tanto en territorio del norte de nuestro país como en el sur, y lo más seguro es que pues que sea en todos lados, ¿verdad? Ojalá y no, estaremos revisando eso, y bueno, pues esa sería la entrega de esta ocasión en torno a la violencia. Esperemos que sea de utilidad esta información, y pues nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.